El euro se situó por debajo de su máximo de 5 meses y medio cuando tocó la cota de los 1,2266, debido a que los comentarios moderados de los funcionarios del Banco Central Europeo miraron su impulso antes de su reunión de política del 10 de junio, reafirmando que aún llevará tiempo un repliegue en la política de estímulos monetarios, cuestión que remarcó Christine Lagarde, señalando que no habrá un cambio de política importante en la próxima reunión del banco. Así es, una de las tendencias más ostensibles en el mercado de divisas en las últimas semanas es la que protagoniza el dólar estadounidense, que atraviesa una acusada orientación bajista desde que comenzó el mes de abril, hecho que ha supuesto que el binomio euro-dólar se haya disparado más del 4,20% desde el punto de inflexión que supuso el inicio de la citada fecha, y ya se encuentra a un 0,8% de distancia con respecto a los máximos del año. La reiteración por parte de algunos miembros de la Fed señalando que las expectativas del Banco Central pasan por un aumento de los precios con carácter transitorio en lugar de duradero han servido para insulfar una nueva bocanada de optimismo para el resto de divisas que se cruzan con el dólar. Sin embargo, el billete verde mostró recuperación, cuando nuevos datos fortalecieron las preocupaciones sobre el aumento de los precios. Un informe del Departamento de Comercio mostró que los precios al consumidor se aceleraron un 3,10% en el año hasta abril, superando el objetivo del 2% de la Reserva Federal y registrando su mayor ganancia anual desde 1992. Por su parte, el gasto del consumidor, que representa más de 2/3 de la actividad económica, también aumentó a una tasa anualizada del 11,30% en el primer trimestre. A lo que hemos de añadir que el número de estadounidenses que presentaron nuevas solicitudes de beneficios por desempleo disminuyó más de lo esperado, junto al aumento del gasto empresarial en equipos, posicionando de este modo a la economía para un fuerte crecimiento a medida que el aumento de las vacunas alivia el control de la pandemia. Ahora sí, es momento de seguir con la construcción de la ecuación dólar-euro. Mirando a Estados Unidos, te diré que la Casa Blanca finalmente envió al Congreso su propuesta de presupuesto nacional para el próximo ejercicio fiscal, valorado en $6 billones, que llevará el gasto federal a su nivel más elevado desde la Segunda Guerra Mundial. El plan publicado incluye 3 importantes propuestas de gastos ya anunciadas por Biden: el plan de empleo de 2,3 billones de dólares, el plan de las familias de 1,8 billones y 1,5 billones destinados a gastos discrecionales para el año fiscal 2022. Aquí en Europa, finalmente los 27 países han completado definitivamente el proceso de ratificación del fondo de 750.000 millones de euros con el que pretenden impulsar sus economías tras el impacto de la pandemia. Una vez superados los pequeños trámites, el Ejecutivo Comunitario podrá captar los fondos a través de la emisión de bonos y transferir después esos recursos a los Estados miembros en forma de subsidios y préstamos. La intención es que los primeros desembolsos para los países sean en el mes de julio. Llegados hasta aquí, en la consultora energética Tempos Energía observamos con suma atención a la Reserva Federal insistiendo en que la subida de la inflación es por motivos temporales y que en un medio y largo plazo volverán a niveles más bajos, por lo que no es necesario empezar con la reducción de su programa de compras. También al Banco Central Europeo, donde varios de sus miembros han querido incidir en que el programa de compras es todavía necesario y que no se plantean su eliminación en el corto plazo. Esto es, las economías seguirán estimuladas, queriendo dejar claro que aún falta tiempo para el tapering en ambos lados del Atlántico. Teniendo en cuenta lo expuesto, se hace necesario conocer más inputs que nos ayuden a atisbar la evolución del tipo de cambio. Con la vacunación contra el COVID-19 yendo a buen ritmo en la Unión Europea, pudiendo incluso llegar al objetivo de tener vacunados al 70% de la población adulta en verano, la demanda está registrando unos incrementos no vistos desde hace 15 años, con el PMI general alcanzando los 56,90 puntos en el mes de mayo frente a los ya más que correctos 53,80 puntos del mes de abril. Efectivamente, desde mediados de 2006 no se había notado un crecimiento tan elevado de los nuevos pedidos recibidos en el sector privado. A lo que hemos de añadir que la confianza de los empresarios alemanes ha repuntado en mayo, donde el índice IFO se ha situado en 99,20 puntos desde los 96,60 del mes anterior, lo que supone la mejor lectura del dato en 2 años.
En Estados Unidos, los economistas esperan que el elevado porcentaje de vacunados en el país, ya más del 50% de la población adulta, así como el final de las restricciones en comercios impuestas por la pandemia y el estímulo fiscal lanzado por el presidente Joe Biden, lleven este año a la economía a un crecimiento superior al 6%, algo no visto desde la década de 1980. Finalmente, en el Departamento de Compra de Tempos, pensamos que la recuperación de la economía estadounidense ya está más que consolidada y previsiblemente volverá a los niveles de PIB previos a la crisis antes de que acabe el año. Aún así, los inversores están muy cortos en dólares, apoyados en la creencia de que el comercio y los déficits por cuenta corriente de Estados Unidos aumentarán a medida que el mundo se recupere de la pandemia. A lo que hemos de sumar que estos siguen altamente preocupados por cuánto tiempo el Banco Central puede mantener una política monetaria estimulante si los datos económicos continúan mostrando presiones sobre los precios, siendo esta la clave del debilitamiento del dólar y la razón para pensar en un suelo para el tipo de cambio situado en la cota de los 1,20, sobre todo cuando los funcionarios de la Reserva Federal han estado trabajando arduamente para vender la idea de que las presiones inflacionarias no durarán y por lo tanto no hay razón para que el Banco Central se desvíe del diagrama de puntos actual mientras la economía aún se está recuperando. A lo que hemos de añadir la reciente fortaleza que está demostrando también en las últimas horas el euro, que está disfrutando de un sentimiento favorable debido a la reapertura de las fronteras internacionales de cara al verano, y un fondo de recuperación que cada vez es más real.